En la Shoah la intención era destruir a un colectivo por su sangre, porque si sobrevive uno, está en riesgo la pureza racial. Entonces, la perversión o lo sublime del proyecto, y sublime lo repito entrecomillado, hace que la persecución sea más perversa. Y por eso había que ir a buscar judíos a donde estuviesen. No era suficiente asesinar a los judíos que estaban habitando territorio controlado por la Alemania nazi, sino había que ir a buscar, y el proyecto, en los documentos del nacionalsocialismo que hablan del exterminio, sobre todo los de la Conferencia de Avance, hablan de ir a buscar judíos incluso a territorios que no están bajo el dominio alemán. Es decir, el exterminio tenía que ser total y universal. En el caso de cualquier otro genocidio, la intención no es la eliminación universal, sino la eliminación en algunos territorios particulares. Eso hace de la Shoah un evento único. ¿Por qué también? Porque ocurre en veintitantos países, a diferencia de los demás genocidios, porque la intención del perpetrador, repito, es la eliminación universal, porque la intención del perpetrador es colocarle a este colectivo características infrahumanas, y para ello pone al servicio del exterminio el aparato absoluto de la burocracia de un país altamente civilizado y desarrollado. Partiendo de que la Shoah es un evento único, que es un punto de quiebra en la historia de la humanidad, que no nada más trastoca la vida judía, sino trastoca la vida del mundo, entre comillas, también civilizado. El mundo reacciona a esto de una manera aparentemente responsable. Y dice esto, y surge la famosa frase de nunca más. Nunca más el mundo podrá ser testigo de un crimen de esta magnitud. Y el mundo se preocupa, y en el 48, es decir, pocos años después de la Shoah, hay un par de resoluciones o de acuerdos internacionales que llevan al mundo a un lugar donde aparentemente no volverán a ocurrir estos crímenes. Y son dos eventos o dos documentos trascendentes para la historia de nosotros hoy. Uno es la creación de una ley que no nada más sanciona, sino en teoría pretende prevenir que se cometan otros actos genocidas, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Es decir, la comunidad internacional dice, nunca más va a ocurrir esto. Se compromete. Y la otra, un día después, una el 9 de diciembre del 48 y la otra el 10 de diciembre del 48, es la ratificación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por primera vez en la historia de la humanidad, todo ser humano, sin importar la condición de nacimiento, su condición social, su origen, su raza, su religión, cualquier otra característica, tiene derechos por el simple hecho de ser humano. Es decir, son elementos que están vinculados a la dignidad de la vida. Por primera vez se reconoce la dignidad de la vida de cualquier ser humano. Y entonces este documento lo que hace es que nos dice todos los seres humanos somos iguales, pero somos iguales en dignidad y derechos. Porque en la otra cosa en que somos iguales todos es en que todos somos diferentes. ¿Sí? Este rollo o esta idea de que todos somos iguales no es cierto. Todos somos iguales en que todos somos diferentes. Pero sí tenemos, nuestra vida es igual de digna que la de cualquier otro ser humano, y en teoría deberíamos de tener los mismos derechos. Y este terminajo de derechos humanos ha estado rondando la vida de los últimos 60 o 70 años, pero a ciencia cierta yo creo que casi nadie conocemos qué demonios son los derechos humanos. Entonces, eso es lo que son los derechos humanos. Y la pregunta es, ¿qué demonios tendría que ver esto con la Shoah o con los genocidios? Bueno, todos los genocidios se inician, surgen con... Nada ocurre de un día para otro. Los procesos genocidas, que son los procesos por los cuales se intenta destruir a un colectivo por una pertenencia a un grupo racial, étnico, nacional o religioso. Nada más esas cuatro. Étnico, nacional, racial o religioso. La persecución ideológica queda fuera, la persecución por género queda fuera,
No quiere decir que no sea grave, pero quedan fuera en otro grupo de crímenes que ahora platicaré. Todas estas persecuciones surgen no que ni en el caso de Ruanda, que explota el genocidio en un solo día, todos ellos vienen antecedidos por políticas del Estado que empiezan a segregar a este colectivo que va a ser perseguido y se le empiezan a violar sus derechos humanos. Y recordemos, en el caso de la Shoah, que es el más cercano a nosotros, las leyes de Nuremberg. Si nos esperamos a que la comunidad internacional resuelva esto, parece ser que nos tendremos que seguir esperando mucho tiempo, ¿sí? Porque no hay visos de que la comunidad internacional va a reaccionar de manera responsable pronto. Entonces, parece ser que la pelota está de nuestro lado, es decir, de nuestro lado como ciudadanos, como personas de a pie. Y mientras más personas, mientras más ciudadanos estemos enterados, actuemos de manera responsable y participemos en nuestros entornos cercanos o hasta donde se pueda, cada quien a sus capacidades, es decir, enterarnos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, actuar de manera responsable y participar en la vida democrática y de exigencia a las autoridades del respeto a los derechos humanos, será más fácil que estos actos no ocurran inicialmente en los países donde estas sociedades han alcanzado este grado de madurez. ¿Sí? Estamos lejos, en países como México, pero sí. ¿No? Pero creo que de menos tenemos que seguir incentivando esta participación en la vida. Hoy aquí en México la entendemos como que cualquiera que opina lo que ocurre ya se está metiendo en política. No está metiéndose en política, se está metiendo en lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Entonces, estoy de acuerdo contigo, y no todos tendríamos que envolvernos en la bandera y ser Juan Escutia y aventarnos del castillo. Cada quien, habrá unos que quieran acecharse, otros no. La pregunta es si tú estás dispuesta a tolerar la violencia en tu escuela, la violencia en tu colonia, en tu casa. Hay un experimento que se hizo, está en internet, es interesante. En un conjunto de casas horizontal, pusieron en una casa a un grupo de rock a tocar música muy fuerte y los vecinos se acercaban a tocar la puerta y decir que si por favor se callaban. Que era ya muy noche y que no se podía tolerar el ruido que estaban haciendo. Entonces, los vecinos reaccionaron, quitaron a este grupo, se fueron a otro lugar y pusieron grabaciones de violencia intrafamiliar. Una mujer gritando, ruido de objetos que se estrellaban y se golpeaban, nadie se acercó. Nadie se acerca. Entonces, la pregunta es, queremos ser responsables de lo que ocurre, y repito, no estoy diciendo que levantemos la mano por las víctimas de las muertas de Juárez, el que lo quiera hacer, qué bueno, en lo que ocurre en tu colonia, en tu escuela, en tu ambiente de trabajo, ¿sí? En la calle, ese es donde tenemos que actuar y decir, cuando alguien está siendo victimizado por lo que sea, hay que entender que es un ser humano que tiene la misma dignidad que nosotros. Y ese compromiso es el que se tendría que educar. Ahora, porque del otro lado, nada más termino esto, si levantamos la mano y decimos, en la Alemania nazi el pueblo alemán estuvo indiferente. Bueno, entonces, si somos capaces de acusar de esa forma, preguntémonos qué estamos haciendo nosotros con lo que está ocurriendo acá. En México nos educan para cuidar a nuestras hijas de los violadores, pero no educamos a nuestros hijos para que no se conviertan en violadores. Entonces es justamente eso. O sea, nos educamos para protegernos, pero no nos educamos para decir, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer eso porque sé que está mal. Entonces, es como un círculo vicioso, el decir, ok, yo te educo a ti al grado en el que pues, yo te puedo dejar crecer libre y hacer lo que tú quieras, pero realmente no es una educación. Se vuelve como cuando tienes digamos, por decirlo así, tienes un perro y lo entrenas para hacer ciertas cosas, pero hasta ahí, o sea, te dejas crecer o dejas crecer a tus hijos de una manera como libertinaje. ¿Qué tanto te involucras tú en la educación de tus hijos y qué tanto te involucras tú en la educación y en la integración de toda tu comunidad? Eso es un cambio radical. O sea, tenemos que entender que la vida comunitaria se compone de la suma de las actitudes de cada uno de nosotros, en ese sentido.